buenas tardes a todos, saludamos de Talcahuano Deporte para continuar con nuestro ciclo de conversaciones con destacadas figuras del deporte nacional. Y en primer lugar saludamos por supuesto a nuestro directorio, saludamos a nuestros socios, a Pacific Blue, a Camarchaca, a CAP, a SBTI, a la Universidad San Sebastián, a la Universidad de la América y a SBIO, por supuesto. Y para el día de hoy tenemos un tremendo invitado al deporte nacional, un destacado handbolista, capitán de la selección chilena internacional por muchos años, y me refiero a Marco Neto. Así que, bienvenido Marco, un placer tenerte acá en Talcahuano. Vamos a conversar el día de hoy de handball y de su experiencia en el profesionalismo, así que le damos la palabra a Marco. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, por el honor de la presentación y de querer contar conmigo. Bienvenido Marco, muchas gracias. Espero que esté todo bien. Entiendo que estás en Chile, estás en Viña del Mar, estás trabajando en la recuperación de una lesión que te acoge en este minuto. ¿Cómo está tu día a día hoy por hoy, de vuelta allá en Chile? Bueno, es muy atareado. Nosotros estamos como dices tú, entre medio de una recuperación de una lesión grave como es del tendón de Aquiles. También intento llevar de la mejor los trabajos a punto de mis proyectos personales, tanto con la empresa como con la fundación, y aparte de la supervisión del desarrollo del programa Promesa Chile acá en la región. Entonces, sumando a que tengo 2 niños pequeños, pues claro, todo se acorta, todo se acortan los tiempos, pero siempre con ganas de salir adelante, de superar las barreras y por supuesto, como se dice en buen chileno, poniéndole el pecho a las balas. Excelente, Marco, esa es la actitud, porque en la vida y en el deporte, bueno, la gracia del deporte muchas veces es que es escuela para la vida, y uno aprende la resiliencia, aprende la perseverancia, aprende el trabajo cotidiano, y eso es lo que nos permite muchas veces superar los obstáculos que la vida nos va poniendo. Y hoy por hoy te enfrentaste que algo para ti que es habitual por las lesiones en el deporte, son algo que nos ocurre a todos, y que seguro la vaya a superar y vaya a volver a las canchas en la medida que tengas la intención de hacerlo. Pero ya, Marco, mira, queremos entrar. Mira, aquí nosotros vamos a tener un público en Talcahuano que son de toda la edad, ¿eh? Tenemos niños que no conocen la historia de Marco Neto, el tremendo deportista que tenemos acá en nuestro país. Y me gustaría que nos contara un poco cómo entras tú al mundo del deporte, a qué edad y por qué decidiste elegir el handball. Porque con la envergadura física que tú tienes, podrías haber elegido el básquetbol, podrías jugar rugby, podrías dedicado incluso hasta el tenis en otros deportes, porque con la envergadura que tú tienes para muchos deportes tenía una ventaja comparativa. Cuéntanos cómo fue el inicio de Marco en el deporte. Sí, bueno, todo fue un poco coincidencia, ¿no? Esto fue a raíz de un cambio de colegio, más que nada, tal cual. O sea, lamentablemente, hoy por hoy en nuestro país no hay muchas opciones deportivas, y en los años 90, cuando yo comencé con este tema, pues muchísimas menos. Entonces, claro, justo pasa este impasse en el cual yo viajaba junto a mi hermano para ir al primer colegio. Mi hermano egresa del colegio y no tengo con quién irme, entonces me voy en el colegio de la casa, como pasar la corta, y en ese colegio justo ese año comenzaba el deporte. Entonces, me encantó. O sea, yo siempre considero que si yo hubiera jugado rugby, por ejemplo, también me hubiera gustado, porque yo soy una persona con una personalidad fuerte y emotivo, no sé, necesito un deporte de contacto, un deporte, ¿no?, que deje sacar mi personalidad, ¿no? Por supuesto, se intentó con tenis y básquetbol, tal cual como dijiste, pero ninguno de los dos se adecuaba al 100% a mi personalidad. Uno era sin contacto y el otro me pitaba en falta de cualquier cosa, entonces... Bueno, jugué rugby mucho tiempo, es un deporte de contacto igual, y un deporte de equipo, deporte de balón, entonces hay hartos elementos comunes entre el rugby y el handball. Pero pasemos un poquito en este caminar tuyo por el handball y por el deporte, y bueno, ¿a qué edad empezaste a jugar? ¿A qué edad diste tus primeros pasos en una cancha de handball? No, nada, los primeros pasos fue a través del tema del cambio de colegio. El cambio de colegio, que yo ya no podía viajar con mi hermano para ir al colegio. Entonces mi hermano decide cambiar, la hace corte, nos pone en el colegio más cercano,
y justo ahí en ese colegio se comenzaba esta nueva disciplina, ¿no? Y bueno, obviamente dentro de las posibilidades que podía tener yo en ese momento, el balonmano ahí con 13 años, es el que más se adecua a mi personalidad, no a mi forma de ser y a mi personalidad. Entonces ahí es cuando comienza este tema. Ahí es cuando comienza este tema del balonmano, pero tarde, teniendo en cuenta que empiezo con 13 años y a los 16, a los 15 comienzo con la selección adulta y a los 17 me voy de Chile. A los 17 te fuiste de Chile, un niño todavía, y te fuiste a Europa, te fuiste a España, te fuiste a Barcelona, entiendo yo, ¿o no? Tal cual, tal cual. Tal cual. Yo iba un año adelantado por mi fecha de nacimiento en el colegio. Por lo tanto, yo salí de 17 años y a los 3 meses de salir, yo parto a Barcelona. Y Pero llega a ojo, Barcelona, parto a Barcelona ciudad. No es que el club me haya llamado. Yo tenía un conocido que nos abrió la opción de poder entrenar en diferentes clubes en la ciudad de Barcelona. Entre ellos el Barça B, ¿vale? O sea, el Barça Junior, ya. o juvenil, perdón, juvenil en esa categoría. Y ahí yo entreno en este equipo junior o juvenil, en un equipo en segunda división y en un equipo en tercera división. Los tres al mismo tiempo, solo entrenando. Nadie me pagaba, nadie me mantenía, nadie nada. Era la suerte, a probar. Eso es lo que se conoce comúnmente como un salto de fe, Tal cual, tal cual. tal cual. En ese sentido, Marco, yo te aplaudo. Estamos pensando que esto es año 2000, 2001, 17 años, sin tener todavía la mayoría de edad, te voy a España y digo, yo quiero ser profesional del handball, voy a ir a pegarme el salto. ¿Y cómo fue tu Tal. experiencia? Llegaste allá y empezaste a entrenar y me imagino que rápidamente fuiste detectado como un talento deportivo potenciable, ¿o no? Sí, bueno, yo llego allá a Barcelona. ¿Vale? Tú ten en cuenta que yo llego dentro de los equipos que entrenaba, estaban en el equipo juvenil del Barça, en donde estaban los mejores jugadores de la categoría de España. Entonces, claro, no era cualquier cosa. Entonces, y llego jugando de lateral, en una posición completamente diferente en la cual me transformaron. ¿Vale? Pero eres Entonces, pivot, ¿ah? pero eres pivot, Yo soy pivot, exacto. claro. Lo que pasa es que a los 3 4 meses de estar probando, el entrenador del primer equipo del Barcelona me ve en un entrenamiento con este equipo junior, juvenil, y me ficha como Ya. lateral. Y ahí yo comienzo mi primera andada con el Barça, ya formalmente fichado, que mi primer contrato era casi comida, eso es lo que me pagaban. Y bueno, ahí comienzo un poco y a las semanas de empezar en la pretemporada yo tengo una fisura de estrés en el pie. Tengo una fisura de estrés y a las 3 4 semanas de volver, el entrenador terminando la pretemporada va y me dice, oye, ¿sabes qué? Ponte acá. Ponte acá y me pone de pivote. Me pone de pivote. Y ahí quedé. Y ahí quedé pivote, pero claro, eso yo ya tenía ahí, ya había cumplido los 18 años. Y me quedo jugando de pivote, aprendiendo a los 18 años a jugar en una posición completamente diferente. Completamente diferente. Entonces eso fue también bastante complejo. Y ahí, bueno, tuviste tus primeras armas con un equipo adulto, en una posición que no era la tuya, te sentiste que te estaban apurando un poco, ¿no? Porque muchas veces pasa que cuando agarran un proyecto juvenil y lo empiezan a hacer entrenar a los adultos, no alcanza a terminar de desarrollarse en su forma de jugar que corresponde a su puesto. Te cambiaron de puesto, te apuraron, te sentiste que hubo eso, ¿no? Bueno, si lo miras ahora, claro, te podría decir que sí, pero en ese momento no existía eso. Aparte, yo en Chile, que estábamos completamente en pañales, no sabíamos nada de lo que hacíamos,
era peor. O sea, yo ya con 14, 15 años yo ya jugaba contra adultos. Entonces ahí sí, si hay un punto en donde se me apuró fue ahí, no en Barcelona. Entonces, pero no sabíamos que era así. No Claro, sabíamos que era así. en ese tiempo, Marco, a mí me pasó, yo debuté en primera a los 16, y claro, jugaba rugby con adultos que pesaban 30, 40 kilos más que yo en el mismo puesto. Pero creo que era parte del desarrollo precario que teníamos en el deporte en los 90, principios de los 2000, ¿ya? Creo que ahora las cosas están un poco más normadas y se cuida un poco más el desarrollo de los jóvenes, ¿ya? Para que tengan una plenitud más temprana incluso, ¿ya? Y bueno, empezaste a jugar el Barcelona y te empezó a ir bien, me imagino yo. Fue No fue tan así. Yo llego al Barcelona, claro, tengo ese primer contrato. contrato, pero yo tardo muchos años en aprender. Tardo Ya, muchos años. Yo cuando vuelvo a Barcelona en mi segunda etapa pasaron casi 10 años de eso. Yo tengo un proceso de aprendizaje que para algunos puede haber sido lento o rápido, la verdad que no lo sé, eh, que tardó varios años. O sea, yo firmo mi primer contrato y doy un salto a ser jugador universal. El jugador universal es el jugador que no solo ataca, no solo defiende, sino que hace de todo. ¿no? En el año 2007, cuando firmo en Logroño. 7 años Porque yo después. al principio, exacto, porque yo al principio era considerado un jugador casi netamente defensivo. Ya. Entonces ahí yo saco esta diferenciación y puedo ser un jugador más interesante. Y en ese sentido, Marco, ¿crees? Mira, yo entiendo que pasaste por varios clubes, pasaste por Costa Blanca, por Canga, por Vidasoa. En este proceso, eh, me imagino yo que tiene que ver con adquirir las características de un jugador que es más protagonista, ¿o no? Por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué crees tú que fue lo que fue más importante? ¿Fue un desarrollo técnico? ¿Fue un desarrollo mental o desde la sensación respecto de cómo tú veías el juego, lo que te hizo mejorar? ¿Por qué te pregunto esto? Mira, del público que nos está escuchando, hay muchos jóvenes que son deportistas. Igual que tú, van a hacer un proceso de aprendizaje dentro de un deporte determinado, donde los entrenadores les van a enseñar la técnica, la táctica, las destrezas individuales, pero hay otras cosas que no siempre se enseñan bien y que tienen que ver con cómo un jugador es relevante dentro del juego de un equipo y cómo se hace más protagonista. Entiendo yo que el 2007 ya tú eras un protagonista del juego y el juego muchas veces giraba en torno a ti, ¿o no? Claro. No era tan así. A ver, tú ten en cuenta que, a ver, en 2007, en este equipo particularmente, cuando yo logro, yo soy fichado como un tercer pivote dentro del equipo, en ataque, para aportar en defensa y un tercer equipo en pivote en ataque. Pero yo cuando doy este paso adelante, el entrenador rápidamente a las semanas, en pretemporada, me pone de titular y no suelto el Titularidad. estandarte titular hasta que ficho por Barça a mitad de la temporada siguiente. Entonces, en ese momento sí. Yo no te voy a decir que el juego rodeaba a mí, pero yo era uno de los principales pilares del equipo, tanto en defensa como en ataque. Éramos dos, tres jugadores que por lo general nuestro juego hacía determinante los partidos. Pero claro, el rol protagonista de un jugador, cuando un jugador se convierte en un jugador universal, un jugador que puede hacer de todo, por supuesto que su rol cambia dentro de un equipo. Y eso era lo que yo buscaba. Yo no quería ser un jugador que estuviera encasillado en un área, porque eso es muy limitante. Es muy, muy limitante. En los equipos o en los deportes colectivos, la polivalencia del jugador es fundamental. La polivalencia y así también la especificidad, porque muchas veces cuando tú estás armando una selección, que eres especialista, y de repente el que es más polivalente, pero no es tan bueno en un área determinada, lo dejáis fuera por preferir el especialista. O sea, se puede jugar en los dos sentidos, creo yo. Ahora, la gracia es que con un pivot, con la tremenda envergadura que tienes tú, si eres polivalente, eres mucho más sobresaliente, porque en general muchas veces los jugadores de mayor envergadura son menos polivalentes que los jugadores más chicos, que son en general más habilidosos. No sé si te pasó eso Claro. a ti.
Sí, sí, a ver, la polivalencia. A ver, espera, yo no entendí la segunda, al final de la pregunta. ¿Me la podrías repetir? Porque me perdí un Que poco. te digo yo que te tiene que haber pasado que en este desarrollo por la polivalencia, eh, te lo voy a reformular y por último cortamos y pegamos. Dale. ¿Cuál fue en este proceso tu trabajo o tu intencionalidad para poder transformarte en un jugador polivalente? Bueno, el trabajo fundamental para eso es la autoconciencia, el autochequeo. Es decir, oye, mira, yo sé que puedo hacer esto bien, pero lo puedo hacer mejor. Pero esto no lo hago bien. Yo no ataco, yo no estoy lanzando bien, no estoy armando el brazo bien. El arquero me está leyendo dónde voy a lanzar. Defensivamente tengo que tener mejores desplazamientos laterales, tengo que ser más ofensivo en la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso de autoconocimiento yo lo comencé a trabajar muchos años antes, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, ¿no? De conocerme a mí mismo, de saber, pucha, de determinar cómo era mi personalidad, de determinar qué era lo que me gustaba y sobre todo lo que no me gustaba, y ir con ello, ir armando mi propio camino. Y eso me costó años, me costó como 5 años, ese proceso de conocerme y de saber más o menos hacia dónde podía apuntar. Y en lo deportivo fue exactamente lo mismo. Yo tenía que saber a dónde podía llegar y qué tenía que hacer para sobrepasar esa barrera, ¿no? Y para mejorar. Yo uno de los años en los que estuve más enfocado fue precisamente ese 2007, 2008, 2009, sobre todo 2007, 2008, considero que fueron los años en los cuales deportivamente yo estuve más enfocado y yo era terriblemente, y lo soy, lo sigo siendo, autoexigente, pero más conmigo mismo. O sea, yo no me permitía un fallo. Yo, por ejemplo, terminé con un porcentaje de acierto en la primera temporada en la que tuve con Logroño, cuando ficho en este equipo, de un 87% de efectividad en lanzamiento, que es muy alto, Es muy bueno. ¿vale? Pero yo me molestaba mucho cuando el arquero leía mi lanzamiento, fuera gol o no fuera gol. Si el arquero adivinaba a dónde iba a lanzar, yo me molestaba. Me molestaba conmigo mismo, ¿no? Es decir, yo no puedo permitir que él lea mi brazo, no puedo permitir que él sepa dónde yo voy a lanzar. Entonces, así poco a poco yo fui aprendiendo y fui un autodidacta, porque cuando a mí me tiran de pivote lateral, me dijeron, ala, toma, juega. Y me enseñaron un par de cosas. Hubo un entrenador que estuvo un par de meses de vez en cuando diciéndome algunos tips y listo. Y aprende a nadar sin manguita y sin flotador. Así nomás. A lo perrito y aprender a nadar al crawl. Entonces, de ahí me tiré y yo aprendí mucho de algunos compañeros. Yo tuve la suerte, o poca suerte porque no fueron muchos, pero bueno, tuve la suerte de tener algunos compañeros de puesto que a pesar que éramos competencia directa, me apoyaron y me enseñaban. Y si no, yo intentaba aprender de lo que ellos hacían y que yo no podía hacer. Ver cómo lo hacían, ¿no? Ahí El Marco, estudiar cómo lo hacían los mejores. ahí Marco, quiero recapitular un poco y tomar tres cosas que dijiste. La primera, con respecto al autoconocimiento, la búsqueda de los lugares incómodos en el deporte y en la vida. Cuando uno se mira como jugador y con el nivel de autocrítica que tú señalas, lo dijiste recién, habían cosas que yo no podía o no sabía hacer. Y esos son los lugares incómodos que las personas tienen. Cuando te encuentras con cosas en tu juego que no sabes o no puedes hacer, precisamente son los lugares donde tienes que atacar. Después hablaste de la autoexigencia cotidiana, que para el deporte y para la vida es fundamental para poder mejorar, a través de un proceso en general de ensayo y error. Entonces, los jugadores y las personas y los niños que nos están escuchando tienen que entender que todos los procesos de mejora conllevan muchas veces mucho error y mucha tolerancia a la frustración, ¿ya? Porque las cosas muchas veces no te salen bien a la primera, sobre todo si estás tratando de probar algo que no eres bueno o no te sale naturalmente, ¿ya? Y la tercera cosa que también quiero rescatar, que lo acabas de mencionar, es la camaradería y el proceso de aprendizaje respecto de tus compañeros y competencia directa. El deporte se da muchas veces en los equipos que
los que comparten el puesto y compiten muchas veces son amigos. ¿Por qué? Porque son los que más tiempo pasan juntos, porque tienen las mismas rutinas de entrenamiento, porque compiten y tienen que estar cerca, y como tienen el mismo oficio, tienen que estar más tiempo juntos y eso lo hace irremediablemente ser amigos. Y pensando también en lo positivo de los objetivos del grupo, la mejora del más frágil o del eslabón más débil hace que el equipo se haga más fuerte. No sé si con eso resumo un poco lo que nos estabas contando, porque me parece que son lecciones súper importantes. Por supuesto. Por supuesto. Ahí se engloba también un tipo de personalidad en la cual es incompatible con el desarrollo personal, como es, por ejemplo, el egocentrismo, ¿vale? El pedantismo, ¿no? La poca humildad. Todas esas son características que te limitan el crecimiento en cualquier cosa que hagas de una manera tajante. Claro. Hay una disposición al aprendizaje que se realiza a través de la humildad, creo yo. Y yo lo veo, yo conversé contigo el otro día cuando te pedí esta entrevista, y lo primero que me encuentro enfrente es un tremendo deportista, pero con humildad. Y ese es un valor que trasciende toda tu actividad. Yo te lo reconozco y te lo agradezco. Marco, bueno, sigamos con este desempeño deportivo que fuiste desarrollando en Europa. Eh, Cuéntanos un poco, si tú tuvieras que darle un consejo a un chico que está, o chica que está haciendo handball en Chile, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían las cosas que le dirían, esto tenés que hacer, a esto te tienes que atrever, o así te tienes que preparar? Cuéntanos, danos un mensaje de una fórmula, no sé si es una fórmula, pero algunos consejos de cómo poder llegar. Mira, los consejos son dispares para según qué realidad, ¿vale? Lo que me sirve a mí a lo mejor no te sirve a ti, ¿vale? Y viceversa. Por lo tanto, hay que especificar un poco la situación de cada uno, ¿no? Pero a modo general, individualizándolo según qué personaje y qué situación, hay algo que yo creo que ayuda a todos, ¿no? Y en todo sentido y en toda área, que es conocerte a ti mismo, que es lo mismo que estábamos hablando, de decir, que yo pongo siempre el mismo ejemplo, pero decir, coño, yo por más que quiera ser jinete de carrera, nunca voy a ser jockey porque peso y soy más grande que el caballo. O sea, no. Por más que quiera ser el mejor jinete del mundo, nunca lo voy a hacer. Entonces, esos dios palpianos no existen. Mis condiciones físicas o de carácter van hacia este tipo de cosas, hasta este y hasta este no. Conociendo eso, tienes que plantearte tu meta, tu objetivo, ¿no? Tu objetivo. Tienes el punto de inicio, que es yo soy este, y esto es lo que quiero hacer. Y lo que está en el medio es sacrificio y constancia, entre otras muchas cosas, pero principalmente el sacrificio y constancia, ¿vale? Pero sin tener claro dónde vas, por muchas ganas que quieras, vas a ir dando botes por todos lados. No vale. Y lo último que complementa eso, que son dos conceptos, ese es el primero de esas dos. El otro concepto que se acopla a esto es creer en ti, es creer que lo puedes hacer, ¿no? Porque lo que está entre medio del inicio y de tu final, o de tu meta, en ese proceso, si no crees en ti, si no crees que lo vas a hacer, coño, no lo vas a hacer. Y esto no es la ley de atracción, esto no es, yo quiero ser millonario y que me caiga un Porsche en la mano, no es eso, ¿vale? No es eso. Es decir, yo voy a luchar por conseguirlo, yo lo puedo hacer, yo me voy a levantar temprano, yo voy a no a salir y a irme a entrenar, no voy a tal y voy a ir a estudiar, no voy a tal y voy a hacer esto, y me voy a cuidar y no voy a tomar y no voy a hacer, etcétera, etcétera, porque yo sé y creo que lo puedo conseguir, y lo puedo conseguir y voy a luchar para conseguirlo. Entonces, ahí está. Ten claro quién eres, ten claro dónde quieres llegar, ten el sacrificio y la constancia, y sé y cree en ti, y cree en lo que quieres hacer. Eso es. El que cree que puede tiene la mitad de la pega hecha. Mucho, lo tiene mucho, sí. Mira, yo comparto, creo que son lecciones que el mismo deporte te va dejando y a modo de ejemplo me gustaría preguntarte, Marco, algo que para la gente que vive el deporte amateur en Chile, o el handball en Chile, tiene que tener la idea y le gustaría saber
¿cuántas horas o cómo era una semana tipo tuya cuando estás en plena actividad? ¿Cuántas horas de entrenamiento? ¿Cómo eran tus hábitos de comida, de sueño, de higiene de vida en el fondo en pos de la competencia? Cuéntanos un poco una semana típica de semifinales de algún campeonato, Copa Europea de handball. Sí, sí, bueno, mira, a ver, tú cuando llegas a grandes ligas y cuando juegas por ganar esas competencias, no para abultar, porque es diferente. O sea, tú puedes llegar a jugar la Champions, pero juegas para ver lo que haces, ¿no? A que cuando tienes la responsabilidad de ganarla. Es algo completamente diferente. Entonces, cuando llegas a esos momentos y estás llegando al final de ese proceso, por ejemplo, la semana de la Final Four en balonmano, con esa semana el ambiente completo, ya las 2, 3 semanas anteriores, era completamente diferente, ¿no? Lo vivías. Era todo un enfoque solamente hacia un fin, solamente hacia un fin. Entonces tú ya estabas completamente centrado. Las semanas, por lo general, cuando se jugaban dos competiciones, que era la nacional y la internacional, la Liga y la Champions, por ejemplo, donde se jugaba martes, miércoles, domingo, miércoles, sábado, miércoles, todas las semanas durante casi toda la temporada. Esas semanas casi tú no podías hacer mucho, ¿no? Porque entre viajes y entrenamientos no te daba tiempo para casi nada. Entonces, era, por lo general, en semanas, ahora ya lo conciso, ¿no? En semanas de 2 partidos por semana, nosotros teníamos entrenamiento el lunes, mañana y tarde, donde principalmente el lunes era un regenerativo o un físico, dependiendo de quién haya jugado más o menos, un poco más o menos fuerte. Después un trabajo técnico-táctico un poquito más físico por la tarde. Martes solo preparación partido, miércoles partido, jueves regenerativo para quien haya jugado o un poco más fuerte para quien no, viernes preparación partido, sábado viaje o partido o domingo partido. Y así vas. Y no tenías más. Y había veces que te tocaba jugar, no sé, en la otra punta de España y desde esa misma otra punta de España te tenías que ir a Croacia o a Alemania a jugar la Champions y volver, y jugar en casa o volver a salir afuera directamente. Entonces, era intenso, era intenso. Vivías, comías y dormías para eso. Entonces, y obviamente, los jugadores a ese nivel, sí, hay jugadores que se han cuidado más o menos, hay jugadores que salen más, hay jugadores que salen menos. Yo no salía porque si yo duermo poco, si yo duermo mal, a mí se me nota mucho. Entonces yo no tenía eso. Y aparte, en esos niveles tan altos, estas pequeñas 1, 2, 3 horas que no duermes, que no descansas, se notan mucho, porque al nivel altamente competitivo, la diferencia entre un buen jugador y el crack son detalles, son cosas muy finas. Entonces, si no estás fino al 100% físicamente, esos detalles no los vas a tener. Entonces se nota, se termina notando. Entonces, por más que no te quieras tener cuidado o te guste mucho la parranda, no puedes llevar ese ritmo de competición. Es imposible. Tienes que cuidarte. Mira, eh, a propósito de eso, te quiero preguntar algo que tiene que ver con una sensación en los deportes colectivos. Tú nos describiste más o menos el proceso personal, por ejemplo, el descanso, el entrenamiento, pero la sensación del equipo. ¿Tú lograbas identificar si el equipo estaba bien enfocado como reloj para poder enfrentar un partido? ¿Sentías que lo iban a ganar antes o no? ¿Llegaste a ese momento donde sentías que el equipo está para? Cuéntanos un poco Sí, de esas sensaciones. sí. Es como la confianza del equipo, ¿no? La presencia del equipo. Es muy diferente cuando juegas en un equipo, entre comillas, novato en una competencia, a cuando juegas en un equipo que ya la ha ganado varias veces, ¿vale? Por ejemplo, cuando juegas en un Barça o cuando juegas en un Irún, ¿vale? Es muy diferente. O sea, un Irún, por ejemplo, para los que son de los hermanos más o menos sabrán, porque están los hermanos jugando ahí, los chicos Salinas. Un Irún no era un equipo que estuviera ahora, ¿no? Hace 30 años sí, pero ahora acostumbrado a jugar finales de la Copa del Rey o luchar un primer o segundo puesto en una liga. Entonces, cuando eres nuevo en eso, se te nota, ¿no? Eso afecta mucho a la idiosincrasia del equipo. Se nota mucho la presencia del equipo campeón, por ejemplo.
se nota mucho. Y después dentro de ese equipo campeón, cuando estás ahí, también se nota la animosidad del grupo. Se nota cuando llegas a una final potente, fuerte, concentrado, o cuando estás con unas sensaciones no al 100, ¿no? Un poco de inseguridad o un poco de incongruencia en ciertos componentes del equipo, que a veces pasa, ¿no? Que no todos nos llevamos bien. Entonces, si eso no se lima y no se engrasa bien, se notan en la final. Porque, ojo, o sea, los buenos jugadores, te ganan partidos. Los buenos equipos te ganan competencias. Es diferente. Toda la razón, Marco. Tengo una pregunta para ti a propósito del tema mental. El manejo del miedo. Porque ¿Ya? en todos los deportes, lo puedo decir incluso yo, conversando con tremendos jugadores de rugby, y el miedo es parte de la previa del partido. Miedo al error, miedo a perder. ¿Cómo manejabas todo el miedo? Y saber también si lo utilizabas como una motivación, si era parte de sentirte que estabas en un buen momento, porque en algunos partidos estamos muy confiados, llega, juegas, pero el miedo puede ser hasta bueno. Creo que tener miedo a perder siempre es bueno. No dejar que el miedo te domine, pero usar el miedo. ¿Cómo enfrentas tú el miedo a la competencia? Es que el miedo es bueno. El miedo es bueno sentirlo. La confianza en exceso es mucho más peligroso que el miedo. Muchísimo más peligroso que el miedo. Cuando un equipo está sobrado o como un equipo está extremadamente confiado en ganar un partido y las cosas no salen exactamente como ellos preveyeron o creyeron, pasan las sorpresas. En cambio, el miedo, si uno lo sabe utilizar, no el miedo de conejito enfrente de las luces, ahí congelado, no. El miedo del nerviosismo, del decir, chuta, ¿cómo lo voy a hacer? Te activa, ¿no? Y eso yo lo identificaba como una energía, ¿vale? Yo lo compraba una energía. Al decir, y me costó también varios años canalizar eso, de decir, el miedo lo transformo en energía y lo utilizo cuando empezaba a sentirme nervioso. Lo intentaba identificar rápido y decir, no, el nervio no, que no me llega el nervio a dar miedo o a afectarme en el miedo, sino ese nervio sacarlo y meterlo dentro de la cancha y dentro del partido y las acciones para que me despertara más, para que me activara más, para que me diera más fuerza para pelear. Ahí yo intentaba modificar esa energía de nerviosismo, miedo, a intensidad en el juego. Eso yo lo intentaba meter dentro de la cancha, pero es muy bueno sentir miedo. Eso significa que estás ahí, ¿no? que tienes que luchar para ganar. Yo siempre identificaba el miedo en la cancha, en la parte previa, ¿no? Yo nunca sentí miedo dentro de la cancha, pero sí al enfrentar un partido importante, saber que puedes perder algo que quieres, algo que te importa, ¿ya? Está ese miedo que yo no encontraba bueno, porque sentía que tenía que dar todo de mí para que no pasara lo malo, ¿ya? Para no perder. Sabía que si me entregaba por completo, era la mejor respuesta al miedo. Creo que si los niños nos escuchan en este minuto y pueden aprender de tu experiencia, es ver cómo un deportista de tu calibre sentía el miedo natural por algo importante que podía dejar de tener, perder una final, eh, no clasificar, etcétera, y utilizar eso en forma positiva. Porque eso también nos pasa en la vida, nos vamos a encontrar frente a situaciones de vida donde vamos a tener que tomar una decisión importante o jugárnosla toda y va a haber miedo. Y ese miedo es, si no te da miedo, puede que no sea, ¿ya? Tan importante para ti. Entonces, creo yo que Marco hoy día nos cuenta una forma de resolver el miedo, enfrentar el miedo y usarlo en beneficio de nuestro objetivo. ¿Ya? La Champions League en el balonmano es como si fuera el oro olímpico en selecciones. No hay una competencia teniendo en cuenta que el balonmano es o era netamente europeo, que tuviera un mayor nivel, ¿no? Entonces ser campeón de la Champions era decir, eres el mejor de los mejores en el mundo, no en Europa, en el mundo. Entonces, obviamente que eso, sí, es un hito, pero yo no lo recuerdo como mi mejor título. Yo tengo una valoración
diferente de los títulos que he tenido la suerte de ganar o de participar. Para mí estaba mucho más latente o importante el significado de ese título, no solamente la importancia o la exposición de ese título. Entonces, para mí, yo tengo mucho más cariño por una medalla de bronce que sacamos en la selección, que fue la primera medalla, no fue título, pero similar, que gané frente a mis papás, por ejemplo. Ya, porque yo todo el resto de medallas o logros que he podido sacar, los gané siempre solo, ni con mujer, ni con novia o amigo, hermano, primo, lo que fuera, mirándome. Y yo siempre tenía ese celo sano de mis compañeros cuando estaban con sus familias o sus papás o subían con sus hijos a recibir las medallas, ¿no? Yo siempre tuve eso en falta, ¿no? Y para mí, si tú me dices, en el papel, que es lo mejor, por supuesto, la Champions, o sea, no hay parangón, pero si me dices a mí, en mi escala, yo prefiero ese bronce, en el 2012 en Buenos Aires, o sea, a ojos cerrados. Mira, yo no quería entrar todavía a la selección porque era un tema que quería dejar un poquito más al final, después de cubrir un poco Europa, pero si ya estamos en esto, abordémoslo. La selección chilena. ¿Cuántos años pasaste por la selección? Me imagino que desde los 15 hasta la fecha, los 20 años. Exacto. Un poquito más. No, más, 23, tengo 38. 23 años. Sí, 23, y en este periodo, Marco, tú has sido parte del proceso de construcción de todos los logros deportivos del handball chileno. O sea, ha sido parte del grupo que levantó el handball chileno, lo transformó en un deporte relevante y un deporte que Chile fue protagonista. Cuéntanos un poco cómo se arma el grupo, quiénes son los protagonistas para la gente que no los conoce. Pensando que en Talcahuano somos una comuna que no tenemos mucho desarrollo en materia de handball. Hemos intentado hacer algunos talleres, en algunos liceos y colegios, pero no tenemos clubes, por ejemplo. Y nos gustaría que el handball se desarrollara acá porque es un deporte que es súper completo, que es un deporte colectivo, que se puede jugar en indoor, teniendo nosotros los gimnasios. Y me encantaría que después de esta entrevista contigo se motivaran, y creo que eso sería importante poder transmitir el mensaje de cómo el handball chileno se fue construyendo. Y que tú eres uno de los principales protagonistas, así que te escuchamos. Mira, a ver, el balonmano en estos 23 años, sí, dice, yo pasé por muchas generaciones, Yo hablaba con un compañero en su momento, bueno, con el actual capitán, con Rodrigo, que éramos compañeros de habitación, yo lo hablaba y decía, yo creo que sinceramente yo habré pasado por alrededor de 7 u 8 generaciones de balonmano, de personas, desde los 15 años hasta los 38, teniendo en cuenta que las generaciones puedo tomar entre 2 3 años de rango de jugadores, y es mucho. Y ahí ha habido ciertos personajes que sí, que han marcado un antes y un después, y que han puesto más de un granito de arena en el proceso, ¿no? Así está el actual presidente de la federación, por ejemplo, Juan Pablo Montes, era el adulto cuando yo iniciaba, ¿no? Y fue una de las personas que era protagonista dentro de la cancha y que era un gran apoyo, sobre todo para los jóvenes, para mí, fuera de ella. Así también Tico bueno, Rodolfo Cornejo, Eduardo Maltés, Felipe Maurín, un montón de jugadores que pasaron, entre comillas, sin pena ni gloria y que no han sido reconocidos como se corresponde, y que han sido fundamentales. Entonces, y esto se va formando por nosotros mismos. Lamentablemente nosotros no somos el resultado de un programa o de un proceso de formación. Nosotros somos resultados del azar, lamentablemente. Cosa que es muy común en nuestra realidad deportiva. ¿Entiendes? Pero ¿sabes qué, Marco? Mira, yo no creo, en lo personal no creo en el azar. Creo que el azar no existe. Creo que no hay espacio en este universo para el azar. Otro día podemos conversar ese tema con más tiempo, pero tampoco creo en las coincidencias. Creo que
los cambios se hacen de a poco y no con esfuerzos individuales, sino que son la sumatoria de esfuerzos individuales que generan estos cambios grandes, ¿ya? Como el que usted consiguió en el handball. Pero creo que hay que rescatar las cosas que fueron las principales virtudes. Ustedes probablemente tuvieron en algún minuto un nivel de compromiso extraordinario, como, donde todos dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a comprometer para poder alcanzar este objetivo. O incluso, no desconozco mucho de la realidad del handball porque no es mi deporte, pero me imagino que dentro de la federación se tiene que haber armado un grupo de dirigentes que también logró un nivel de compromiso y planificación importante. Eh, ¿Cuáles crees tú que fueron los valores principales que lograron que el handball pegara el salto y el paso importante que ha dado estos últimos años? A ver, yo considero que esto ha sido el resultado de algunas acciones individuales que han generado una bola de nieve hacia otros jugadores que se han visto reflejados y con el ansia de poder hacerlo, y que gracias a Dios esos jugadores individuales han ayudado a los demás para poder salir. Ya se ha generado como una especie de cadena, ¿no? Pero así se ha conformado la selección actual. Ahora, en los días que contamos ahora, sí que contamos con procesos de captación, información y un proceso de apoyo más mantenido, pero aún así tenemos saltos generacionales grandes dentro de la selección. Tenemos vacíos, huecos muy grandes dentro de la selección, los cuales no deberían pasar. Entonces, yo considero que a pesar de que sí, de que estamos en una generación dorada, aunque la verdad no creo que sea así, porque considero que una generación dorada debería estar mucho más arriba de lo que estamos nosotros, pero a pesar de que podemos estar en eso, veo con pena la no consecutividad de ese camino. Yo creo que va a haber un bache grande o un bache durante algunos años hasta que volvamos a retomar, Dios quiera, estos podios continuos y estas participaciones continuas en la Olimpiada. Te voy a hacer dos preguntas asociadas a lo que tú nos mencionas. Primero, después de que tú te fuiste a España a jugar, ¿cuántos chilenos han entrado a la Liga Española? No sé. Nunca he sacado ese número, la verdad, no tengo ni idea. Pero antes de ti, ¿cuántos habían ido? Te lo pongo había desde otro lado. un chico que había ido unos meses antes solo. Nada más. Por ejemplo, a ver, cuando nosotros nos repatriaban al inicio de la selección, éramos 2 o 3 jugadores los que venían de Europa a jugar a Chile. ¿Y ahora? En este último mundial, éramos 3 los que salíamos de Chile y estaban todos fuera. Entonces, a eso voy yo cuando digo que son esfuerzos individuales que consiguen estos objetivos colectivos. Porque tú abriste la puerta, y después detrás de ti vienen muchos que hoy por hoy son profesionales del ramo. Y eso es este proceso que fue positivo, donde hubo compromiso y hubo un camino, ¿ya? Entonces, ahí es donde realmente tú me dices, no es la generación dorada por logros deportivos, pero sí quizás son los que abrieron la puerta y los que lograron ese cambio de actitud, ese cambio de visión respecto al deporte y que le pueden permitir a los más chicos soñar con el profesionalismo, ¿ya? Porque probablemente cuando tú eres niño o joven, estabas empezando a jugar handball, lo que tú estabas haciendo yéndote a Barcelona era una locura, nadie más lo iba a hacer, eres tú el único y había uno más, ¿ya? Pero ahora un niño de 15, 16 años puede soñar, ¿saben qué? Quiero ser handballista profesional y me quiero ir a jugar a España, porque sé que hay otros tantos que ya lo han hecho. Entonces, eso te cambia la perspectiva del deporte. Te puedo contar ahora a modo de referencia y sin querer robar protagonismo, que en Chile tenemos una franquicia profesional de rugby en este momento, ¿ya? Que está jugando una liga sudamericana profesional, pagada, ¿ya? Y tenemos hoy por hoy el camino para que los niños del rugby puedan pensar en ser profesionales en Chile. No son unos tremendos sueldos, pero si estás estudiando te permite poder mantenerte mientras estudias. Y la universidad deja de ser el enemigo del deporte, ¿ya? Y la segunda pregunta que te quiero hacer, porque en realidad ese fue un comentario de reflejo de lo que tú nos cuentas. Por eso te pregunté por el tema de cuántos se habían ido antes y cuántos se fueron después, y vimos evidentemente lo que pasó con respecto a los repatriados.
y tiene que ver con el sistema de captación. ¿Por qué? Porque nosotros en Chile, a mi modo de ver, no tenemos una estructura en prácticamente ningún deporte de captación de talento. ¿Cuál Sí. crees tú que sería el modelo, después de toda la experiencia que he tenido en todos los países que he estado, porque he estado en varios países jugando, eh, que nosotros como Chile, de acuerdo a nuestra realidad y a nuestra geografía, deberíamos optar para poder captar talento? Uf, Uf, una gran pregunta. esa es A pesada. Yo ver, sé que estoy trabajando en ese tema. claro, mira, a ver, yo creo que los sistemas de captación e información de talento deben ir de la mano de la idiosincrasia de la sociedad donde se desarrollan. Ya, Por ¿eso eso, qué quiere decir? Si por yo ejemplo, instauro el sistema alemán acá en Chile, no creo que funcione. Si yo instauro el sistema soviético, en donde son internados a la fuerza total, tampoco creo que funcione. ¿Entiendes? Entonces hay que crear un modelo tomando buenos ejemplos, por supuesto, en cuanto a formación. A ver, por ejemplo, una de las formaciones que yo considero deportivas que ha sido esparcida en Europa fue la soviética, fue la antigua URSS, ¿no? En donde el deporte dentro de la sociedad rusa o soviética era muy marcado. Y todos los países que han tenido, que tuvieron o que formaron en su tiempo la antigua URSS o que tenían la influencia de ellos, incluso hasta la misma Alemania, según qué mitad del muro de Berlín, tienen una formación y una sistemática deportiva muy similar. Por ejemplo, en Polonia, esas academias, en donde tú veías una cuadra entera que era solamente para un deporte. Y en esa cuadra entera tú tenías a 50, 60, 100 niños que eran solamente orientadas a la selección adulta, en la cual comían, dormían, estudiaban y entrenaban. Todo a, no sé, 15 pasos de distancia. Salían del edificio donde dormían y vivían y caminaban unos pasitos dentro de la misma cuadra. Llegaban a los colegios, a los edificios donde estaban las clases ¿no? de estudio. Cruzaban, ni siquiera cruzando la calle, ¿ya? Cruzaban para el otro edificio y donde estaban los galpones grandes, donde habían 4 o 5 canchas todas juntas, y donde entrenaban según categoría. Y ahí estaban desde los 12, 13 años, de todas partes de Polonia, hasta los 18, en donde se iban directamente a jugar con la selección o no. ¿Entendés? Y en donde los equipos juniors y juveniles de esas academias jugaban como equipos profesionales o semiprofesionales en las ligas de la categoría, o incluso en la adulta, que eran las juniors, que las juniors podían jugar en categoría adulta. Y ellos jugaban como equipos pagos en las ligas, ¿entiendes? Entonces, claro, yo veía eso y yo decía, chuta, ojalá, ojalá, pero claro, acá no lo veo tan viable en el sentido en que acá todavía vivimos en el tema de te portaste mal, te castigo sin ir a jugar o a hacer tu deporte. claro. Pasa mucho, lamentablemente. O ¿qué vaya a hacer esto? Me tenía que morir de hambre. No. Entonces, las escuelas o los tradicionalismos todavía están muy marcados en Sudamérica y más en países poco deportivos como todos menos a Brasil y Argentina. ¿Entiendes? O bueno, no sé, Colombia ahora está cambiando mucho. ¿Entiendes? Pero ahora se están instaurando, bueno, no ahora, estaban los antiguos SER, que yo considero que siempre fueron programas de casas sin paredes, era el puro techo, ¿vale? Porque eran programas que estaban hechos en mi privada e individual opinión de hacer por hacer, por decir que los hacían, porque en sí estos programas no tenían, o en casi ningún deporte tenían una real conexión a la federación. O sea, si yo genero un programa, que son los Promesas Chile, que ahora ya no se llaman SER, sino que se llaman Promesas Chile, en el cual yo estoy a cargo acá en la selección, en la región. Si yo tengo un programa el cual no está linkeado al 100% con la federación, es una incoherencia, es una pérdida de recursos. O sea, si el programa que es de parte del ministerio
es para formar, captar, formar y es un semillero hacia la selección, tiene que estar completamente alineado y bajo los mismos lineamientos de la federación. Y como entrena el head coach de la selección adulta y los entrenadores de las diferentes categorías deben entrenar los entrenadores de las promesas de las siguientes categorías y así sus subcomponentes como los SEM o etcétera. ¿Entiendes? Y sin existir esa alineación es incoherente. Y la neutralidad del mismo, ojo, porque ¿qué pasaba con los SER? ¿Y qué pasa con casi todos los promesas? Es que son programas de clubes. Y muchas veces pasa, lamentablemente, acá somos muy del perro del hortelano, que ni come ni deja comer, es decir, o juegas acá o no estás en el programa. Y eso no corresponde. La solución, Marco, ahí, desde el punto de vista jurídico-administrativo, mira, yo te comento, creo yo que, bueno, sería trabajar con las asociaciones, que las asociaciones hagan la bajada desde la federación y que las asociaciones vinculen con los polos regionales. Y con respecto a lo que tú planteabas sobre los criterios de entrenamiento sí, los criterios de entrenamiento de cada una de las instancias para llegar a la más alta de la federación, que sería la selección nacional, hay que dárselo a los entrenadores de alguna forma. Nuestro compadre en común, Leonardo Lucero, está trabajando en eso, junto con el Ministerio y con el IND, y están haciendo las certificaciones por rama, por deporte, para los entrenadores, en distintos niveles. Entonces vamos a tener un diploma tal como el que tienen en Europa en general, donde cada disciplina tiene que, para poder enseñarla y entrenarla, tienes que tener tu diploma de la federación, pero labelizado por el Estado en el fondo. Y hoy por hoy estamos dando los primeros pasos hacia allá a través de lo que está haciendo el Comité Olímpico en colaboración con el Ministerio. Y ahí es donde yo tengo que dar el apoyo a esa moción, porque son los primeros pasos, así que es perfectible todavía, y decir que es el camino para poder unificar los criterios de formación o los criterios deportivos respecto de cada una de las ramas que conforman a nuestro Comité Olímpico Nacional, y que son en general los mismos deportes prioritarios que tenemos como país, o los mismos deportes estratégicos que tenemos a nivel regional, ¿ya? Entonces ahí, por supuesto, te encuentro nuevamente la razón, Marco, y por lo menos creo que estamos trabajando en ese camino, ¿ya? Ahora, hay algunas cosas que, antes de cerrar, porque estamos ya completando nuestra hora de conversación, me gustaría preguntarte sobre algo que le pasa a todos los deportistas. ¿Cómo enfrentas tú una lesión? Que fue lo que conversamos en un principio, pero creo que es importante que los niños o las personas que nos escuchen eh, vean cómo la cabeza de un deportista se enfrenta ante una lesión sin importar el nivel que tenga y sin importar la edad que tenga, ¿ya? No es lo mismo lesionarse a los 20 que los 38, pero hay lecciones de vida y hay aprendizajes que tú tienes y que sería bueno que transmitiéramos a los más chicos que te están escuchando en la casa. Yo considero que el deporte en general, y más el deporte de ramas colectivas, te enseña una superación que es aplicable a todo. Y, por supuesto, a las lesiones. ¿Vale? El tema de superar los obstáculos, las recuperaciones, el dolor, el sentimiento de sentirme inútil cuando no puedes caminar, cuando no te puedes mover por ti solo, etcétera, etcétera, es algo muy difícil de llevar, ¿no? Pero es otro más de los escollos que tienes que superar como deportista. Cosa que no puedes superar, y volviendo al inicio de la conversación, si no tienes claro tu meta, si no tienes claro tu objetivo. Entonces, yo por recuperarme, no lo voy a hacer bien. Nunca lo voy a hacer bien. Hacer algo por hacerlo, no voy a tener el mismo resultado. Entonces, tú tienes que tener claro que para llevar a cabo tu objetivo, sea deportivo o sea tal, claro, tienes que pasar por ese proceso, tienes que recuperarte. El levantarte el día a día, el ir a la terapia, el ser disciplinado, eso se va aprendiendo y se va formando contigo en tu carrera deportiva. Entonces considero que, por supuesto, como dices tú, no es lo mismo ahora, por ejemplo, yo ya no soy jugador, ¿vale? Ya terminé el preolímpico con esta lesión. Claro, yo ya no tengo una meta deportiva de decir,
yo me tengo que recuperar porque quiero jugar la final o quiero llegar a la liga y recuperarme bien para el próximo año, yo qué sé. No, ya no tengo esa meta, porque yo tengo mi meta de vida, que es mi familia, que es continuar con mis hijos. Entonces yo tengo que decir, bueno, ahora yo me tengo que recuperar para volver a correr con mi hijo. Yo tengo que recuperarme para estar bien acá, para poder responder dentro de la casa, para poder ayudar, para poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que tener tu gol siempre ahí, ¿no? Acá arriba. Y todo lo que está en el medio tienes que pasarlo como sea. Y el tema del deportivo, tú lo sabes bien. O sea, las enseñanzas que te deja la actividad deportiva, y más en competencia, son aplicables a todas las ramas de la vida. Todas las ramas de la vida. Tremendo mensaje sobre las lesiones, Marco. Bueno, pasemos al tema y en ese mismo afán de ponerse objetivo, me gustaría que nos comentaras un poco sobre tu fundación, sobre algún otro proyecto que tengas para el futuro. Y también te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con cómo estás planificando tu descarga deportiva. Que vienes de la alta competencia y quiero saber qué deportes has probado, qué deportes tenéis ganas de probar ahora que tenéis tiempo para hacer los deportes. Y que nos conté un poco de eso, cómo estás planteando tu futuro después de esta recuperación de lesión y los proyectos alternativos al deporte de competencia. Bueno, yo comencé a planificar mi post-carrera hace ya 6 años, ¿vale? Cuando comencé con los proyectos personales, que el primero fue la fundación, que lleva mi nombre. Ahí yo ya hacía muchos años antes, ya que yo siempre estaba pensando en qué iba a poder hacer después de una carrera deportiva, teniendo en cuenta que el balonmano no me deja los mismos ceros en la cuenta bancaria que el fútbol o que otro tal. O sea, si hubiera sido un jugador de fútbol al mismo nivel que fui de balonmano, estaría ahora guata al sol, no trabajando en la oficina. Entonces no me preocuparía, estaría ya viviendo la vida. Pero como no lo es, ¿no? Como no lo es, pero tampoco me quejo, ¿no? Por supuesto. Yo planifiqué o intenté planificar en diferentes ramas mi vida presente, ¿no? Que era mi vida futura después del balonmano. Por eso comencé a diversificar los huevos en la canasta, no los puse todo en una, ¿no? Intenté mirar diferentes sectores y por eso tengo una columna que es el tema de la fundación, que tiene un rol social, una fundación sin ánimo de lucro, y después de la mano, pero nunca mezclada, el tema comercial neto, que es el tema empresarial, ¿no? Con esas dos, desde el 2015 y 2016, fueron las que yo empecé a construir este puente después del mundo deportivo. Y justo cuando yo me retiro, saliendo de Lima, me llega la invitación por parte del ministerio para conformar o dirigir este programa de captación, que era uno de los pilares que yo quería desarrollar, porque yo formé un club y yo quería, y esta es de las cosas que más me gusta, entrenar a jóvenes. Eso me encanta, eso me gusta, porque eso es puro, eso es, los niños, los juveniles, los cadetes, quieren llegar, no están infectados todavía con el egocentrismo o los contratos o el sponsorship o lo que sea, no están todavía en ese mundo, ¿no? Ellos quieren llegar a eso, entonces tienen las ganas. Entonces yo quería eso, y justo me llegó, pucha, no sé, de invitación a llevar esto. Entonces esas son las tres ramas en las cuales yo trabajo y me desarrollo ahora mismo. Mi intención, ¿cuál es? Planificar que la fundación tiene un buen impacto nacional, en el cual los 2, 3 proyectos sean uno, que eso es lo que yo siempre he querido hacer, y he empezado a hacerlo poquito a poco, pero la idea mía es que sea un solo proyecto global, y con la empresa, obviamente, que tenga también un reconocimiento, que creo que ya en los nichos de mi deporte y de voleibol, balonmano y voleibol, ya estamos reconocidos a nivel nacional, pero desarrollar las 2 o 3 unidades de negocio que estoy desarrollando ahora mismo, ¿no? Y la idea, mi idea en la cabeza es dejar esto rodando, funcionando con gente apta, con gente que sepa, y yo poder dedicarme a entrenar, que eso es lo que me gusta. Eso es lo que realmente me gustaría tomar el tiempo. Esa es mi planificación, eso es lo que sería mi ideal, sinceramente.
Y en cuanto a tu otra pregunta, mira, yo soy un deportista un tanto atípico, ¿no? Yo era un deportista que no consumía deporte, pero un deporte que me gustaría probar, que ahora en verdad entre que mis dos niños son pequeños, que llevamos el tema del ministerio, de la fundación, de la empresa, que estoy esperando un niño que me llega en un mes, también llega el tercero, que estoy con la recuperación. No tengo tanto tiempo, pero en cuanto pueda, me gustaría probar el remo. Me gustaría tener una Ya. máquina acá de remo bicicleta. Me gustaría mucho tener la opción de irme por la costa, aparte que tengo la suerte de vivir acá en la costa, en la quinta región, e irme un rato largo por las tardes, por las mañanas, sería maravilloso. Pero todavía me queda un poco. Ya. Bueno, te aprovecho de preguntar, porque algo que es condicionante respecto de tus opciones deportivas es cómo está tu cuerpo en general, aparte de la lesión que estás viviendo ahora, tus rodillas, tu hombro, la Un poco espalda, desgastado, un poco me desgastado. imagino. Sí, Entonces, a ver, cuéntame un poco. sí, bueno, tú ten en cuenta que el alto rendimiento es forzar tu cuerpo al máximo y sobrepasar ese máximo. No es solamente llevarlo hasta donde puedes llegar, sino superar ese límite constantemente. Entonces, Y durante mucho obviamente, tiempo. es como si tú tienes, no sé, como un ejemplo, tú tienes un Volkswagen Golf, un auto, pero lo conduces como un auto de carrera. Claro, te va a responder durante un tiempo, pero después de pasado un tiempo ya los engrases y las juntas y todo se va a empezar a gastar. Entonces es un desgaste prematuro y es lo que, bueno, más o menos todo deportista tiene, no un desgaste prematuro de su estructura, ¿no? Ósea, parte blanda y parte dura. Pero a pesar de ello, para bien o para mal, digo para mal porque a veces no me he dado cuenta, yo no soy una persona que sienta mucho dolor físicamente, entonces no lo llevo mal, no lo llevo mal. Así también tenía mi doctor cuando me operé la primera rodilla acá en Chile, me conocía tan bien que me obligó a estar un mes más con muletas. Como me dijo, como te suelte las muletas, te voy a poner a caminar, no sé qué, y no voy a sentir y se te va a romper. Entonces me obligó a estar mucho más tiempo con muletas por eso mismo. Pero bueno, son gajes del oficio, como se dice, es parte del cuento. Pero no considero que esté tan magnificado de momento. Bueno, excelente. En ese sentido, todavía puedes seguir disfrutando de la actividad física sana para mantenerte saludable, que es una de las cosas que nosotros desde la corporación siempre motivamos a la gente a hacer. Y claro, tú mencionabas dos que son muy buenos. Si tienes el mar, súbete a una tabla y empieza a remar en el SAP. Nosotros lo hacemos acá en la bahía, te podemos invitar cuando vengas acá a remar un rato. Y Pienso, sí. la bicicleta, viejo, yo que soy ciclista y que no tengo el físico tampoco, porque peso más o menos lo mismo que tú, y medio harto menos, es una máquina que te permite entrar en la naturaleza, limpiar, te permite hacer muchos kilómetros, viajar, te permite transportarte en la ciudad. Si quieres competir, también te lo permite. Entonces, en la bicicleta puedes encontrar una tremenda amiga porque no hay impacto para las rodillas, una bicicleta de una buena talla para ti, un marco grande, para otro marco grande, vaya a poder andar en bicicleta sin problema y una buena forma de seguir haciendo actividad física. Y bueno, y antes de cerrar, Marco, te quiero preguntar, deporte en una palabra. Pasión. Bien, enmarcaste la prueba una vez más. Quiero agradecer, te quiero agradecer tu tiempo, tu buena onda, tu pasión, los muchos consejos y la cantidad de aprendizaje que hay para el que tenga las orejas abiertas nomás para escuchar todo lo que conversamos hoy día, porque hay muchas cosas que tienen que ver con cómo enfrentar la vida que tú nos transmitiste hoy día y que yo creo que más de alguno le pueden servir. Así que te mando un tremendo abrazo. Estás más que invitado, si vienes para la región, a venir a visitarnos acá a Talcahuano, a conocer nuestro proyecto y a fomentar el handball, porque es un tremendo deporte. Yo lo he visto en vivo, nunca lo jugué, me hubiese gustado jugarlo más de chico. Quizás podría haber hecho alguna aporte al handball también de más niños. Eh, y ojalá nos podamos conocer en persona también. Seguro que sí. Te Seguro deseo que una sí. pronta, una segura rehabilitación. Vamos con calma, que no hay ninguna competencia por delante, sino que salir a correr nomás con los niños.
y que te vaya bien en tus proyectos con tu fundación también. Te lo Así que eso, agradezco te mando un muchísimo, abrazo. Sebastián. Muy amable. Y muchas gracias a Talco Bueno Deporte. Ojalá, mis padres vivieron ahí, así que ojalá poder volver pronto. Gracias.